Vamos a otra entrevista. Debido a la pandemia, la Agencia Nacional de Educación confirmó la suspensión de la prueba CIMSE para este año. En su reemplazo, se va a aplicar un examen con carácter muestral y acotado a un número de establecimientos que participen de forma voluntaria. Queremos profundizar en la aplicación y en la utilidad de este test. Estamos para eso con Beatriz Fernández, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias. Bueno, parto preguntándote tu opinión de esta decisión que se ha tomado de suspender finalmente el CIMSE. Fue bien polémico cuando se dijo que se iba a hacer igual. Muchos advirtieron que no tenía mucho sentido y ahora, al parecer, esa mirada es la que prevalece, ¿no? Sin duda, la noticia de la suspensión del CIMSE censal y su aplicación muestral durante este año es un avance. Y como tú bien dices, reconoce las sugerencias que surgieron tanto del mundo académico como de las organizaciones docentes y estudiantiles respecto a la no pertinencia de aplicar el CIMSE durante este año en un contexto de pandemia, donde sabemos que hay gran estrés en estudiantes, docentes y también que sabemos que la implementación de estas clases a distancia o educación remota ha sido muy desigual a lo largo del país. Sin embargo, es importante señalar que hay organizaciones docentes y estudiantiles como la campaña Alto al CIMSE que hace 7 años vienen denunciando los problemas que tiene el CIMSE y que anteceden al contexto de pandemia. O sea, sabemos que muchas escuelas se centran en preparar a los estudiantes para la prueba o se focalizan en aquellas asignaturas que son evaluadas por el CIMSE o que en el fondo se orientan a enseñar respecto a estos temas porque están presionadas o incentivadas por la obtención de bonos o consecuencias positivas respecto al CIMSE. Sí, ya te voy a preguntar por el CIMSE. Es un tema que a mí me parece muy relevante de discutir porque, claro, como tú dices, hay críticas a esta prueba mucho antes de esta pandemia, pero quiero partir por lo contingente, que es que no se va a hacer el CIMSE, pero esto sí se va a reemplazar por un testeo muestral y han dicho las autoridades, los colegios van a poder voluntariamente sumarse a esta prueba. ¿Qué es un testeo muestral? ¿Para qué se puede hacer? ¿No debería ser cada colegio, cada establecimiento el que vea cuál ha sido el avance de los niños o es necesario también a nivel de política central el saber en qué piso llegamos después de la pandemia? O sea, sin duda la información que tiene cada docente, cada directivo a nivel de escuela es relevante para poder tomar decisiones pedagógicas respecto al avance de sus propios estudiantes y cuáles son los aspectos que va a ser necesario reforzar o abordar en mayor profundidad el próximo año cuando se retomen las clases de manera presencial. Y esta es una información súper valiosa que es necesario de valorar. Ahora también a nivel nacional o a nivel de decisiones de política pública, una aplicación muestral puede permitir tener un panorama general de lo que pasó a nivel país. La idea de que sea muestral tampoco es nueva. Hay muchas organizaciones a nivel internacional que aplican pruebas en distintos países para poder monitorear el avance en los aprendizajes y utilizan un diseño que es muestral. O sea, si se aplica esta prueba a algunos establecimientos solamente para tener un panorama y tomar decisiones de política a nivel general, es adecuado y no representa grandes problemas. El problema está cuando esta decisión parece bastante más lógica que cuando se dijo que se iba a aplicar el CIMSE, en definitiva. Recoge o es más coherente con lo que estamos viviendo, digamos. Sí, porque en el fondo el que se aplique muestral lo que hace es dificultar esta lógica de aplicar incentivos o castigos a las escuelas en función de sus resultados. Entonces, esos resultados de esta prueba que es muestral realmente sí permitirían tener un panorama sin necesariamente presionar a las escuelas a tener que sus estudiantes prepararse o intentar tener buenos resultados en esa prueba por el temor a algún castigo o la pérdida de algún beneficio. Entonces, Beatriz, lo que hace es reducir el agobio sobre la escuela y sobre los docentes esta idea que sea muestral.
Claro, o sea, bueno, recoger información, pero no utilizarla de esa manera que podría ser súper discutible en esta época. No sabemos cuándo se va a volver a clases. Algunos incluso apuestan a que este año se podría perder. Otros dicen, bueno, en la última parte del año a lo mejor se puede hacer clases, se puede tratar de nivelar. Otros ven que el próximo año va a tener que recoger el anterior y hacer 2 por 1. Mi pregunta es, se mida como se mida, ¿cuál es tu proyección de lo que va a ocurrir? Porque creo que no hay tanto misterio en esto. Al final, probablemente en el testeo que se haga, se van a encontrar brechas. Hay niños que no han tenido acceso a Internet, hay niños que no han podido estudiar simplemente. Hay familias que tienen el tiempo para dedicarse y otras familias que no tienen tanto tiempo. Y hay papás que tienen herramientas para apoyar a los hijos y hay otros papás que no las tienen simplemente porque a lo mejor ellos tampoco tuvieron un muy buen proceso educativo. Por eso, pensando y aventurándome, no sé si tú estás de acuerdo, en que ese escenario va a ser súper desigual. ¿Cuánto tiempo se requiere o cómo se hace para recuperar el tiempo perdido y poder tratar de equiparar o igualar la cancha? Porque si no, puedes promover alumnos al otro año que en realidad hayan aprendido prácticamente nada Yo creo que hay que estar preparados para que tanto el próximo año como el siguiente no sean años como los conocíamos antes. O sea, ya la propuesta para la mesa social COVID que realizó la Universidad de Chile y la Universidad Católica junto a académicos de distintas universidades, se señala la necesidad de contar con un currículum de emergencia en los próximos 2 años, porque se entiende que este año fue muy heterogéneo o va a ser muy heterogéneo en las distintas escuelas y para los distintos estudiantes, y que los próximos 2 años vamos a tener que repensar la forma en que se estaban haciendo las clases y las formas en que estábamos promoviendo el aprendizaje de los estudiantes. O sea, los efectos de esta pandemia y de la no presencialidad de las clases va a ser a corto plazo, ¿no? No vamos a resolver este tema de manera inmediata en marzo del próximo año, eso está claro. Ya. O sea, se va a requerir un buen tiempo, hasta 2 años, dices tú. Bueno, y las autoridades, y probablemente eso da cuenta del impacto y de la profundidad que ha tenido el perder todos estos meses. Hablemos ahora del CIMSE, que es una discusión que tú también veo planteas desde el fondo, no tanto desde la urgencia de lo que ha pasado este año, sino que lo que permanente pasa con el CIMSE. ¿Tú tienes una mirada crítica? ¿Te parece que es una prueba que no se debería dar? Incluso ha habido movimientos que dicen no más CIMSE. Sí, de hecho, hay, por ejemplo, la campaña Alto al CIMSE, hace 7 años viene repitiendo cuáles son las problemáticas del CIMSE. Entre ellos se ha sugerido, por ejemplo, esta idea de que el CIMSE sea muestral, si es que se va a aplicar, y no sea censal. Pero lo que se cuestiona más que nada es que el CIMSE es una pieza clave dentro de un engranaje de políticas educativas cuya lógica se basa en que los resultados de los estudiantes son usados para entregar incentivos o castigos a los docentes, a los directivos, a las escuelas. Y esa lógica se aleja de una visión más formativa. En el fondo pone en el centro que los profesores, los directivos van a cambiar por el miedo al castigo o el incentivo de conseguir algo más y pone menos foco en el énfasis más formativo de la evaluación y también en el juicio profesional de los docentes. Y eso significa que también genera una presión sobre el currículum, que al momento, por ejemplo, de determinar qué enseñar o de qué forma enseñar, se piensa más en cumplir con esta prueba, tener la cantidad de puntos para que el colegio tenga un incentivo o no tenga un castigo, más que pensar en cuál sería un proceso educativo rico, profundo para los niños en la sala de clase. Exactamente, y eso se ha reportado no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Cuando en los sistemas educativos prevalece el uso de pruebas estandarizadas como mecanismo de rendición de cuentas y de entrega de incentivo o castigo, lo que pasa es que lo que la literatura se llama estrechamiento del currículum. En el fondo, las escuelas, los directivos, los profesores son incentivados a centrarse en aquellos elementos que son evaluados en la prueba y de la manera que son evaluados en la prueba.
Por eso no es una sorpresa que aparezcan prácticas como el entrenamiento para la prueba CIMSE o que veamos cómo los currículum, y esto lo dicen los docentes cuando uno conversa con ellos, las clases de arte, las clases de música terminan convirtiéndose en horas en que son usadas para el reforzamiento del CIMSE en los meses previos a la aplicación de la prueba. Ahora, si no es el CIMSE, ¿cuál es la herramienta? ¿Qué podría reemplazarlo? También hay muchos que dicen que si no mides, no puedes saber cuáles son los avances y tampoco se puede ir a ciegas. También hay que ir viendo cómo se va impactando dentro de la sala de clases. Si no es el CIMSE, ¿qué? ¿Cómo se podría medir? Sí, el tema es que existen otras formas de realizar las evaluaciones y de contar con un sistema de evaluación que ponga más énfasis en lo formativo, en la progresión de los estudiantes, en habilidades más complejas, no en un entrenamiento para resolver una prueba alternativa. Existen esos modelos. El tema es que eso implica repensar para qué estamos usando esa evaluación y cambiar el foco en, como te decía, en que estas pruebas o evaluaciones sean utilizadas para la rendición de cuentas y poner el foco en los elementos pedagógicos o formativos de las evaluaciones. Es decir, cómo pensamos un sistema de evaluación donde estas pruebas, estas evaluaciones nos permitan tomar decisiones pedagógicas, nos permita apoyar mejor a nuestros estudiantes, tener información rica, compleja sobre cómo están aprendiendo para modificar nuestras prácticas. Y sobre eso hay ejemplos. De hecho, no tan lejano, en Valparaíso durante 3 años se ha estado trabajando con ayuda de la Universidad de Chile y otras organizaciones un piloto de sistema local de evaluación basado en la idea de evaluación para el aprendizaje. Y supera la idea de solamente la evaluación de los profesores, sino cómo una comuna completa piensa un sistema de evaluación coherente que le permite tomar decisiones a nivel local. Bien, pues vamos a ver si modelos de ese tipo se pudieran implementar en lo concreto y en lo inmediato. El CIMSE no se rinde este año. Lo que Beatriz y varios otros expertos también han dicho es una noticia positiva y bastante realista para lo que hemos vivido. Beatriz Fernández, investigadora del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad en Educación, de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas un buen día. Muchas gracias.